Buenas tardes, estudiantado. Espero, los estaba aquí como dando unos moniticos de rigor para ver si alguien aparecía en nuestro encuentro del día de hoy, en nuestra segunda web conference. Pero bueno, estamos en Navidades. Es comprensible que de pronto a posterior puedan conectarse, esperemos, o a lo mejor cuando esté la grabación de esta segunda web conference, pues les va a retroalimentar más el trabajo. Bueno, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. A ver. Bueno, aquí poca retroalimentación tengo, pero bueno, ahí ya estoy mostrándoles la pantalla y vamos a dar inicio entonces. Ahora sí, darles una calurosa bienvenida. Realmente en este proceso que estamos llevando a cabo nosotros aquí dentro de este curso que se llama pues, Historia del Deporte. Vamos a dar inicio. Nuevamente vuelvo y me presento para aquellas personas que de pronto no nos hayamos tenido este acercamiento, no nos hayamos hablado por Skype o por correo electrónico, incluso tener encuentros de manera sincrónica. Pues soy Angélica María Sáenz y pues ahí vuelvo y les adjunto los datos en los que me pueden comunicar, cualquier inquietud, cualquier duda. Y específicamente para ustedes tengo destinado el martes y jueves de 8 a 10 de la mañana para atender cualquier solicitud. ¿Vale? Claro está que si me escriben en cualquier otro horario, con seguridad también puedo responderles. Bueno, voy a iniciar este proceso haciendo una retroalimentación de la tarea número 1 que ustedes entregaron. Pues sí que es importante seguir reforzando esto, lo vimos en los elementos que tuvimos en la anterior tarea 1 y 2, ¿cierto? Debemos ingresar con mayor frecuencia a la plataforma, debemos leer con detenimiento todo el sílabo, las guías, hacer las lecturas correspondientes dentro de este proceso. Este aspecto sí es uno en el que nos está costando un poco, y es enviar las actividades por lo menos 3 días antes de la fecha límite. Si nos damos cuenta, algunas de las actividades requieren interacción con los demás compañeros y compañeras. Entonces, hay veces que me están comunicando, profe, ya se va a cumplir la fecha límite y no hay otra persona que esté interactuando. ¿Cómo hago yo para tener este puntaje si nadie aparece? Asimismo, es importante ir revisando, interactuando en este foro de discusión principalmente porque yo les voy dando retroalimentación casi a diario de sus intervenciones. Entonces, por esa razón es súper importante que entreguemos las actividades 3 días antes para que yo alcance a retroalimentarles y a lo mejor si hay que hacer algún ajuste, alguna corrección o añadir algo más, pues lo podamos hacer con tiempo y pues podamos cumplir satisfactoriamente con nuestro proceso. Hay que seguir fortaleciendo el hábito de la lectura. Yo sé que era un poco extenso el texto mayor que nos comprendía, pero poco a poco debemos ir mejorando este tipo de hábitos. Las normas ortográficas siempre, la redacción, la puntuación, a pesar de que estoy viendo que en la gran mayoría se están esmerando por cumplir las normas ortográficas, que haya buena redacción, estar revisando antes de enviar el trabajo, pero hay algunas personas que todavía encontramos que se equivocan en la ubicación de las palabras, escribimos mal, de pronto por la rapidez de entregar. Entonces es importante siempre porque es nuestra carta de presentación. Qué interesante me pareció, buenísima la creatividad que han tenido ustedes en el diseño de la página web.
han utilizado, y en los blogs han utilizado diferentes elementos, la han hecho atractiva, cumplieron con las expectativas, hacer una portada, una presentación bonita, el logo de la universidad, y asimismo colocaron los elementos que debían estar allí, que era tanto la infografía del momento inicial como los elementos o la línea del tiempo que debían incluir. Así que felicitaciones porque las actividades que me enviaron estaban muy, muy bonitas y muy creativas. Y la interacción de grupo, pues debemos potenciar un poquito más al ingresar con mayor frecuencia, pero los comentarios que se siguen haciendo son muy productivos, están enriqueciendo la labor, el trabajo, las actividades de las demás personas y asimismo nos vamos retroalimentando a nosotros. Y los comentarios son de manera muy asertiva y muy respetuosa. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? Bueno, siempre me gusta iniciar con una reflexión con alguna frase o con algún comentario, algún video. Luego voy a hacer una retroalimentación de esta tarea número 2 y el día de hoy vamos a tratar dos tareas. La que va a ser la próxima, que ya estamos en curso, que es la tarea número 3. Entonces hablaré de esa guía de actividades y la rúbrica de evaluación. Y también voy a exponerles, porque van un poco de la mano, la tarea número 4. Al finalizar, pues dudas, inquietudes, voy a tratar de ser lo más extendida y detallada posible para poder resolverlas o tener inquietudes, de pronto intuición de que me podrían preguntar. Nuestra reflexión inicial pues arranca con una frase de Paola Espinosa. Paola Espinosa es una clavadista mexicana, participó durante 4 Juegos Olímpicos, en el 2008 creo que arrancó en Pekín, 2012 Londres, Río, y ahorita no pudo estar clasificada, pero tuvo medalla de plata, medalla de bronce olímpica, y pues es una de las grandes pioneras, incluso fue la abanderada en uno de los Juegos Olímpicos. Nos dice, cuando estás sola, todas las veces que te caes, nadie te puede levantar más que tú misma. Entonces, ¿cuántas veces realmente nosotros somos las mismas personas que nos podemos dar el ánimo más que esperar la retroalimentación de otra persona? Nosotros, por más dificultades que podamos tener a nivel social, a nivel personal, incluso sentimental, académico, pues siempre tenemos que darnos todo el ánimo que podamos. Siempre tenemos que potenciar esas habilidades, tenemos que sacar esa berraquera que nos dicen que tenemos las personas colombianas, porque solo así realmente voy a poder alcanzar mis logros y mis metas. Y claro está, siempre, ojalá tengamos el apoyo de nuestras familias, tengamos el apoyo de, por ejemplo, si estamos compitiendo, de nuestros entrenadores, de nuestros compañeros, compañeras de equipo, pero el mayor motor para poder cumplir con todas las actividades, pues somos nosotros mismas y nosotros mismos. Entonces, una gran frase de Paola Espinosa. Recordarles, estudiantes, que tenemos los 3 entornos del ambiente virtual de aprendizaje. Es importante que estemos continuamente observando tanto el entorno inicial, que están subiendo la información detallada de algunas actividades, está la web conference, por ejemplo, y también pues en el ambiente virtual aquí de aprendizaje, en el entorno de aprendizaje, pues básicamente es el foro de discusión y las guías y las actividades, y en el en el entorno, perdón, de evaluación, pues podemos subir nuestro documento en Word, nuestra presentación o todas las evidencias de nuestras actividades. Paso a comentar, a hacer la retroalimentación de nuestra tarea número 2. Antes de iniciar, sí que quería hacerles claridad en estas etapas de la historia, ¿vale? Básicamente, la mayoría de los textos nos señalan 5 grandes momentos en la historia de la humanidad.
Encontramos la prehistoria, que va desde la aparición de los homínidos, del Homo sapiens, cuando ya empezó a lo mejor a estructurarse las bases, ya no éramos tan nómadas, ya se empezó a erguir muchísimo más estos homínidos, empezaron a utilizar instrumentos, materiales, construir viviendas, etcétera, etcétera, hasta el inicio de la escritura. Eso marca a nivel de interacciones, a nivel sí, de interacciones y de cómo salía adelante y cómo se relacionaban entre ellos, podía ser el cambio que generó a la edad antigua. Bueno, en la época de la prehistoria, importante que se divide en la edad de piedra, ¡guau!, y en la edad de los metales. En la edad antigua, entonces, comprende desde esa aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. Entonces, ahí vimos grandes civilizaciones que empezaron a sentarse, que empezaron a generar procesos eh, de alcantarillado, de formación política, de gobiernos, empezaron a ejercerse unos roles determinados, la agricultura también en estas dos era muy importante. Y bueno, está también el nacimiento y la crucifixión de Cristo, y ahí empiezan también una serie de invasiones por el territorio. En la Edad Media, entonces, está la caída del Imperio Romano, que realmente esta caída del Imperio Romano es por la fuerza o el poder que ejerce la Iglesia Católica, eh, por todas aquellas prácticas que hacían en la Edad Antigua. Entonces, y este periodo va hasta más o menos lo que podría llamarse la colonización o el descubrimiento de América. Aquí pues está el imperio de Carlomagno, está el feudalismo, ya se empiezan a generar una serie, como mucho más marcada, una estratificación social, ¿cierto? Empieza a surgir arte, se realizan diversas batallas, cruzadas, etcétera, y la iglesia cristiana está predominando. En la Edad Moderna, pues ya va desde esa colonización de nuevos horizontes, de nuevas tierras, hasta la Revolución Francesa. En esta época se realiza el descubrimiento de nuevas tierras, se realizan teorías, descubrimientos, se desarrolla el arte muchísimo más, la iglesia pierde casi que en un buen porcentaje el poder que tenía sobre poder de decisión que tenía sobre la vida política, cultural, económica, etcétera, y aparecen diversas religiones protestantes. En la Edad Moderna, usualmente también, a posterior, la llaman Edad Contemporánea, donde va desde la Revolución Francesa, que fue la declaración de nuestros derechos humanos también, donde empieza ya toda esa manufacturería, se empieza a revolucionar y se genera más industria, y va hasta la actualidad. Pues ahí viene toda la cuestión del capitalismo con gran fuerza, o está la Primera, Segunda Guerra Mundial, aparece el voto de la mujer, empiezan grupos feministas también, y pues el holocausto nazi, aunque también hay una serie de apreciaciones y de hechos diferentes. ¿Qué me interesa o por qué hablo de estas etapas de la historia? Porque en algunos trabajos se mezclaban los hechos históricos y saltaban de la edad antigua a la edad contemporánea. Entonces era importante que para esta segunda tarea nos hubiéramos centrado en lo que era la prehistoria, la edad antigua y la edad media, casi desde la aparición de los homínidos hasta lo que fue la colonización de nuevas tierras. Vamos a ver entonces qué pasaba en la prehistoria, entonces que hablamos que principalmente son la edad de piedra y la edad de los metales, a más o menos de estos años, 1,5 millones de años antes de Cristo, hasta más o menos 1500, 1000 años antes de Cristo. Voy a colocar algunas imágenes que me parecieron muy interesantes y que cuando hacemos todas estas retroalimentaciones, pues yo me baso bastante en los mismos trabajos que ustedes están enviando.
Asimismo, también les hago una retroalimentación más directa sobre sus actividades. En la prehistoria nos hablaban el juego, la caza, el ejercicio físico, se mezcla con la danza, el pensamiento, también la danza casi que construye toda esta parte corpórea y no solamente nos permite manifestarnos, estar en rituales, sino también había un fuerte alianza con la desarrollo espiritual que podían tener. Eh, También muchas de las actividades que hacíamos con nuestro cuerpo pues eran parte como de un instinto de supervivencia y empezaron las primeras actividades físicas como correr, nadar, luchar, saltar y cazar. Claro que todas estas condiciones eran muy ligadas a la supervivencia, pero de cierta manera también se presentaban algunas actividades de tipo de ocio. En el Paleolítico, por ejemplo, aquí hay otro trabajo que nos habla de este origen del deporte por actividades, la guerra empieza también, se empiezan a dar pequeñas invasiones, todo es por territorio y por alimentos, ¿no? Y pues la caza de animales también se necesitaba o se ejercía unos grandes movimientos corporales, casi que el deporte constituido como tal, con reglas, eso no existía, sino se empiezan a dar estos primeros pasos de actividad física un poco más dirigido y también tenemos evidencia en diferentes jeroglíficos, gráficos que hay tallados desde hace muchos años atrás. Denoto entonces que en esta época, en la prehistoria, pues la mayor parte del material que se construía, acordemos que manejaban la piedra, manejaban los metales, pues empezaban a hacer accesorios destinados para el juego, tales como podían ser tableros de puntuación, empezaron los primeros dados, empezaron también las lanzas que se utilizaban evidentemente, se convirtió en una herramienta muy útil para la caza, para la recolección también de alimento y habían unos palos, bolas de piedra y diferentes artefactos de hueso que también los podían utilizar para jugar. Vuelvo y reitero que la danza pues es esa expresión lúdica más antigua que se conoce, se evidencia que estos sonidos de la naturaleza los sintaban con el cuerpo o se daban cuenta que llevaban cierta secuencia y los procuraban como seguirlos, también el chocar diferentes partes de nuestro cuerpo, las palmas, pisotear fuertemente o simplemente chocar elementos como piedras, permitía de esa manera que se pudieran movilizar o hacer movimientos de manera más adecuada y más divertida también. Rituales para las ceremonias de todo tipo tenía. En los juegos, pues la lucha estaba también muy relacionada con diversas ceremonias de iniciación o de simulacros de combate. Entonces también se empieza a ejercer que la fuerza, la resistencia empiezan a ser elementos muy necesarios y dispensables para el desarrollo de las personas. Y la preparación física estaba muy ligada a la supervivencia, lo que hablábamos anteriormente, nadar, correr, saltar, todo este tipo de habilidades motrices, pues servían para poder sobrevivir. Vemos ahí algunas de flechas antiguas, tal vez que podían utilizar, ¿cierto? Cómo empezaban a formarse y pues también una de las actividades. Después, ya cuando viene entonces la escritura, empiezan a sentarse las grandes civilizaciones, estamos viendo no solamente desde el 1500, sino desde antes, empiezan a generar, que muy bien ustedes anotaron en alguno de sus trabajos y de sus actividades, que hablaban de la civilización en Egipto, hablaban de los chinos, de los sumerios, de los griegos, de los romanos, de los mesopotámicos, de Persia, etcétera. Entonces vemos más o menos aquí
una serie de eh, datos o de fechas que más o menos empezaron a generar estas civilizaciones. Recordemos que casi que nuestra historia de la humanidad está muy ligada a la parte europea. Entonces, por eso se pudieron dar cuenta que en la mayoría de los hechos históricos deportivos en la Edad Antigua se centraba con bastante hincapié en lo que pudo haber sido Grecia, Roma, eh, Egipto y un poco más lejano, China. Cuando veamos la fase 4 nos vamos a sentar en las civilizaciones aquí, que pueden ser en América del Norte, pueden ser los indios, más al lado central podemos encontrar los aztecas, los mayas, y más hacia el sur podemos encontrar los incas. Entonces, también aquí en América teníamos nuestras grandes civilizaciones. ¿Qué nos decían entonces o qué sucedía en esta antigüedad? Entonces se empieza a promover el deporte como tal. Hay varios pueblos griegos que dependiendo de cómo se estaban organizando, consideraban unos valores determinados para el cuerpo, pero casi que el culto al cuerpo, a la belleza, a la parte estética se daba en todas estas grandes civilizaciones. Empiezan a haber aquí unos inicios ya con reglas determinadas, tal vez con unas intencionalidades mucho más efectivas, audaces, como puede ser la lucha, el boxeo. Se ve la fuerza física, se evidencia como un gran valor. También empieza a generarse lo que es el deporte espectáculo. Entonces, no es solamente para tener una supervivencia, sino ya realmente tiene una connotación bastante diferente y se hace como, ahí nos dice, se practica tiro con arcos, se hacían una serie de juegos atléticos, acuáticos, etcétera, remo, etcétera. Vemos también que ocurren diversas actividades atléticas como carreras a pie. De hecho, más o menos nos evidenciaban que podían estar caminando alrededor las antiguas civilizaciones más de 8 horas diarias. Utilizaban cuernos de buey. En China, por ejemplo, se le daba prioridad a la enseñanza del taoísmo y se utilizaba el cuerpo también como esa manera de ejercer esa espiritualidad dentro de un cuerpo también sano. Aparecen juegos de mesa, se incluyen carreras con armas y los primeros juegos. Denoto aquí entonces cuáles serían esos elementos significativos de la Edad Antigua. Las grandes civilizaciones en general tenían numerosas prácticas deportivas, entonces empiezan las luchas, lo que decía, los lanzamientos de no solamente de lanzas, de diferentes artefactos, empiezan a surgir las artes o marciales un poco más en la parte oriental y las carreras y diversas competiciones a nivel de natación. Se organizaron los deportes como una parte fundamental de la formación para la juventud. Sí que parece ser que hay una tendencia que esta formación era un poco más masculina, pero habían otros pueblos como puede ser Creta, como puede ser los pueblos helénicos, también la formación para las chicas era indispensable. Pero entonces empiezan a surgir deportes ya un poco más estructurados como levantamiento de pesas, la gimnasia era muy importante, toda esta parte de la higiene corporal, por ejemplo, para la civilización china, y empieza a ocurrir también, estas luchas se fueron transformando ya no solamente en agarrarse, sino en generarse como el del boxeo. Empiezan algunos juegos de mesa, empiezan también algunos juegos acrobáticos, de show, ¿cierto? Se acompañan bastante con danza y la caza de animales salvajes se empieza a dar ya no solamente como una cuestión de sobrevivir, sino simplemente por ocio y recreación, al igual que la pesca
y los combates que se empiezan a generar por entretenimiento. Uno de los elementos importantes acá es, por ejemplo, en Roma utilizaban, hacían combates no solamente de gladiadores o de luchadores, hombres contra hombres, sino que también hasta los ponían a luchar con leones y otros animales salvajes, porque independientemente de cuál fuera el fin, que a lo mejor era morir, lo importante era que el pueblo fuera y se divirtiera y estuviera contento. En la civilización griega un poco no es tan marcado el deporte así espectáculo como pudo haber sido en Roma, sino también se daba un poco más ese culto al cuerpo, en cuerpo sano, mente sana. Entonces le daban más ese valor a lo estético y a lo corporal y no tanto como al entretenimiento. Y pues bueno, fue también, se empezaron a dar cuenta que estos elementos de fuerza, de resistencia, de velocidad eran fundamentales para las guerras y casi que empezaban bastantes invasiones. Entonces eso se generaba, se estructuran las bases de algunos deportes que se están practicando hoy en día y pues surgen los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Básicamente, como diferentes pueblos estaban en disputa, estaban en pelea, por allá podemos imaginarnos algunas películas, Caballo de Troya, por ejemplo. Entonces, diversos dirigentes de los pueblos decidieron como, hey, hagamos un pacto, hagamos unos juegos competitivos para exaltar realmente a las mejores personas que tengan mejores actividades o mejor resistencia, fuerza, etcétera, y hagamos unos juegos iniciaron cada 8 años y luego se convirtieron cada 4 años, y en ese tiempo que duraban los juegos, nadie podía pelear. Nadie podía invadirse, que eso era como lo interesante del asunto y así lo hicieron y así fue que surgieron esos Juegos Olímpicos celebrados cada 4 años y que no había un premio monetario, sino simplemente era una corona de olivo que se le daba y era una cuestión más como de estatus y satisfacción personal. Estos juegos duraron más o menos 1200 años. Entonces, muchísimo tiempo. Ninguno denotó, ninguna de ustedes, las personas denotaron que casi que el deporte estaba privilegiado para los hombres. Yo insisto que en algunos pueblos, y la historia nos denota, que habían competencias que se permitía la participación femenina, tal como puede ser en pueblos helénicos, y se conoce el caso de Sinisca. Sinisca es esa imagen que tenemos ahí, ella era una emperatriz, ¿vale? De este pueblo, tenía cierto estatus social y era muy buena con la carrera de caballos y con carro. Y ganó varios Juegos Olímpicos y esta data que es la primera mujer en ganar una competencia olímpica, ¿vale? Y peleaba o hacía esas carreras contra hombres también y ganó durante muchísimas veces el primer lugar o su corona de olivos. Bueno, después entonces de hacer esta connotación, pues estamos diciendo que llega toda la iglesia, posiblemente con todo su poder, y derroca este imperio romano, todas estas actividades que se hacían, deportivas, corporales, dancísticas, eran consideradas paganas y se acaban los Juegos Olímpicos y toda manifestación de ocio y de recreación. Entonces, nos damos cuenta que la misma Edad Media también la podemos dividir en alta, en baja, hay una crisis medieval con una serie de guerras, de las pestes que ocurrían, pues aquí hubo, como nos vemos acá, diferentes invasiones, la iglesia medieval genera también las cruzadas, ¿cierto? Ahí se empieza a generar una estirpe social muy alta en relación a otras, el sistema feudal se genera y bueno, empiezan a surgir ciertas universidades, pero pues eran más para la nobleza y también hay un retroceso bastante sobre el rol de la mujer,
si ustedes también relacionan un poco el tema, era la cacería de brujas, bastante, toda mujer que era muy inteligente, empoderada y demás, pues era considerada una bruja, era por eso. ¿Qué ocurre entonces a nivel deportivo? Sí que desaparecen ciertas actividades deportivas, pero surgen entonces, y los Juegos Olímpicos, y el circo, y los anfiteatros, y derrocan bastantes, pero bueno, empiezan a exigir los caballeros, ¿listo? Y diversas actividades que se empiezan a hacer gracias a un papa, el papa ahí segundo legaliza una serie de competencias entre caballeros, ¿vale? En Inglaterra, entonces lo que digo, se asienta mucho la historia en Europa. Entonces, en Inglaterra, en Francia se hacen las justas, los torneos, las justas es simplemente estas peleas que existían entre caballeros subidos en caballos con una armadura y una lanza. Se realizaban como ceremonias, en algunas eran un poco violentas, incluso decapitaban también a través de esas actividades, otras fueron, digamos que un poquito más sanas al respecto y no se agredían. Se ve también la equitación, pues empezaron a domesticarse muchísimos animales y entre ellos el caballo. El deporte se estratifica, esto es lo más importante, generalmente yo creo, y las personas adineradas usualmente eran las que practicaban estos deportes. Y hay cierto espectáculo para la sociedad. Entonces podemos destacar también la caza y la cetrería, que es simplemente como la domesticación de aves. Practicaban todas las clases sociales, pero ciertas especies que estaban en casa, como los venados, por ejemplo, solamente podían o estaban reservados para la nobleza y al igual que los halcones, por ejemplo, estaban destinados solo a las personas que tenían un alto estatus social. Habían algunos torneos, se empezaron a generar de combate, de lucha libre, habían algunas actividades o torneos de atletismo, de saltos, de natación y empezaron a surgir algunos juegos de pelota, como puede ser algo similar a lo que conocemos como el hockey o el mismo polo. La justa era lo que les decía, que era esa disputa entre caballeros, pues era la prueba más apreciada y hacían esas pruebas de enfrentamiento donde se destinaba el valor y la destreza. Usualmente habían premiaciones, a veces se entregaban las armaduras, se entregaban hasta dinero por aquel caballero que ganara este tipo de competencias, ¿no? Había también una serie de lanzamientos de venablos que eran simplemente unos objetos como unas lanzas que se hacían. Empiezan también una serie de deportes que tienen un cierto estatus social e incluso al día de hoy también lo tienen. No todas las clases sociales practican esgrima, tenis, tiro con arco y pues el ajedrez también estaba promoviéndose e igualmente era un espacio muy reservado para la nobleza. Vale, entonces, después de todo este proceso, pues viene la colonización y eso pues ya va a ser parte de esta tarea número 3, lo que ocurre después de esto. Voy a mostrarles aquí un video que nos va a permitir detallar. Aquí espero que se esté viendo. Vamos a ver algunos de los deportes que iniciaron con algunas fechas. Este igual lo pueden descargar, lo pueden ver, se llama A Visual History of Sport, una historia visual del deporte, una pequeña historia. Aquí les voy a mostrar solamente lo que compete de nuestra edad, de la prehistoria, de la antigua y de la media medioevo.
Muy bien, entonces vimos nuevos deportes, ¿cierto? Empezamos a ver lanzamiento con lanza, lucha, tiro con arcos, con carros, una especie como de béisbol, ¿cierto? O batear con la bola, que lo practicaban los egipcios, el salto al toro, el hurling, que puede ser una especie de hockey, más o menos. Empieza a aparecer también un deporte parecido a lo que puede ser el balonmano o el rugby y hasta practican en China sobre todo un fútbol muy similar al actual o un badminton sin raqueta que de hecho varios de ustedes lo anotaron. Entonces ahí se los dejo, está interesante, llamativo, me pareció curioso, entonces por eso se los compartí. Bueno, entonces espero con esta pequeña explicación aclarar aquellos conceptos importantes, tener en cuenta los momentos históricos, que las situaciones que de pronto estaban enmarcando estas épocas históricas, porque esto nos va a poder ayudar a entender por qué se presentaban estos deportes y no otros. Es importante hacer estas aclaraciones, ¿no? Para posteriormente las actividades que vienen. Espero que, pues, les haya quedado un poco más clara los hechos históricos en la prehistoria, en la antigüedad y en la Edad Media o medieval o medioevo. Bien, entonces, del curso, pues no olvidar que estamos dentro del núcleo problemático de estudios socioculturales del deporte y el propósito de este curso es analizar la transformación histórica que ha tenido el deporte como un fenómeno social emergente, comprendiendo cómo a través de la historia se ha forjado, a través de las culturas, de las sociedades, a través de estas actividades críticas y reflexivas que estamos haciendo. Tarea 1 y 2 están concluidas. En este momento está abierta la tarea número 3 que se llama Inspección Contextual, que inició la semana pasada, el 30 de noviembre, y va hasta el 3 de enero. Y la tarea número 4 también la voy a explicar, que se llama Implementa tus conocimientos, va desde el 4 de enero hasta el 31 de enero. Entonces, casi que tenemos mes y casi 2 meses para hacer estas dos tareas, un mes y 20 días. Voy a empezar a hablar de las características que tiene la tarea número 3. Insisto, ya estamos en ella, entonces es importante revisar los elementos que comprenden esta tarea porque va a finalizar el próximo 3 de enero del 2022. Iniciamos el año con corte de esta actividad. El puntaje máximo que puede tener esta actividad son 100 puntos, son bastante significativos. Y bueno, recordar que estamos en un momento de la evaluación intermedio. Es importante bajar y descargar y leer estas guías de actividades y la rúbrica de evaluación, al igual que leer los elementos que vuelven y están presentes de manera un poco más breve en el foro de discusión. Esta es nuestra guía de actividades de la tarea 3 que va a hablar de la modernidad y cómo en la edad contemporánea se generó todo el movimiento olímpico de los Juegos Olímpicos modernos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué ha sucedido de ahora en adelante con el deporte. ¿Qué es importante tener en cuenta? En esta actividad número 3 se va a comparar cuál ha sido el rol del deporte relacionando lo que ha sucedido en la época antigua y ahora en la época moderna o contemporánea con los Juegos Olímpicos, reflexionando sobre ese impacto que ha tenido el movimiento olímpico tanto en la antigüedad como en la actualidad. La actividad consiste, son 5 puntos los que vamos a tener en esta tarea número 3. En un primer momento, pues siempre es importante realizar la lectura detallada de los textos que están sugeridos
en esta unidad del deporte moderno, globalización y su génesis en el movimiento olímpico moderno. Una vez yo esté leyendo estos documentos o al mismo tiempo que los estoy señalando, igual, insisto, cualquier duda, cualquier inquietud que tengamos con algún texto, pueden solicitarme orientación. Vamos a diseñar para esta actividad 3 una presentación en PowerPoint o en Prezi o en Canva o en la plataforma lo mejor que ustedes consideren adecuada para hacer su presentación. En esta sí, por favor, ceñirse un poco a la cantidad de las diapositivas que nos pone allí, ni hacerlo para no hacerlo ni muy extenso, ni tampoco hacerlo muy corto. Importante entonces en este trabajo, en la presentación, incluir una portada. Luego yo debo hacer una introducción de mi tema. A continuación se abordarán, algunas de las personas lo hicieron con sus trabajos en la línea del tiempo, en la infografía. Aquí también se está propiciando que hagan un elemento a continuación, se compararán el rol que ha tenido el deporte en la época antigua y en la actualidad a través del movimiento olímpico, bla, bla, bla. ¿Vale? En otro diapositivas voy a colocar los elementos más significativos del deporte de la antigüedad. Pueden tomar algunos de los elementos de acá que les expuse o pueden tomar otros elementos de los mismos trabajos que ustedes hicieron. Van a ser entre 2 y 3 diapositivas. Luego vamos a, con las lecturas que hemos hecho, pues vamos a mirar ese deporte en la época moderna y en la época actual, cuáles son esas características importantes. Vamos a hacer entre 5 y 6 diapositivas. Luego es importante destinar solamente unas diapositivas para hablar del movimiento olímpico, la génesis en los orígenes, cómo se creó, quién es Pierre de Coubertin, con seguridad, cuántas personas, en qué ciudad se celebraron estos primeros Juegos Olímpicos y qué impacto va teniendo en esa época. Vamos a colocar entre 4 o 5 diapositivas. Luego vamos a empezar, puedo hacer un cuadro comparativo, por ejemplo, identificando el rol del deporte en la antigüedad, comparándolo con la modernidad y los elementos más importantes que tiene desde esta transformación. Vamos a colocar ahí entre unas 3 y 4 diapositivas. Al finalizar, vamos a colocar los pantallazos de la participación en el foro. Vamos a incluir conclusiones. Importante, podemos señalar unas 2, 3 conclusiones de nuestra actividad comparativa y las referencias, bibliografía que usamos. Luego que ya tengo esta presentación, pues vamos a ir a actualizar nuestra página web o nuestro blog y vamos a incluir esta presentación realizada. ¿Listo? Entonces, importante que en esa nueva página web o en esa página web o en el blog ya vamos a tener 3 actividades, nuestra infografía, nuestra línea del tiempo y nuestra presentación comparativa. En el punto 4 vamos a compartir en el foro de discusión un escrito, máximo 250 palabras que estamos trabajando, que eso básicamente son 2 párrafos grandes, un escrito donde mencionen cuáles son los principales cambios del deporte que ha tenido desde esta antigüedad hasta la parte moderna o contemporánea y un análisis de estos sobre cómo han impactado a nivel social o a nivel económico o a nivel político, a nivel de organización de estatus sociales, bueno, cómo ha impactado el deporte a las sociedades. Importante también incluir el enlace actualizado de su página web o su blog. De quinto punto, pues esperemos que varias personas participen 3 días antes de que sea la fecha de corte y vamos a realizar un comentario a la intervención de otra persona, vamos a mirar su punto de vista y a tratar de argumentar un poco más hablando de los puntos similares o a lo mejor diferentes que podamos tener entre mi intervención y la de mi compañero o compañero. Entonces, en el entorno de información es importante revisar la agenda del curso,
las noticias que de pronto yo pueda estarles publicando y las web conference. En el entorno de aprendizaje, entonces son 2 participaciones en el foro. Repito, va a ser ese escrito máximo de 250 palabras, donde evidencien esas principales transformaciones de la antigüedad y de la modernidad del deporte y el impacto que ha generado. Además del enlace de nuestra página web o nuestro blog. Y luego debemos o esperemos que se pueda hacer un comentario a otra persona. Esto nos genera un proceso, acordémonos que eso hace parte de nuestro aprendizaje significativo, esta parte de discusiones y de interacciones con las demás personas. En el entorno de evaluación, pues ya lo que me envían a mí es el documento en PowerPoint mencionando pues los elementos del punto 2, a todas las diapositivas, o en un archivo en PDF, posiblemente si lo hizo en algún programa en línea, y el enlace de la presentación. Acordémonos que los pantallazos o las capturas de pantalla deben estar incluidas en las diapositivas. Por tanto, las evidencias de ese trabajo independiente es esa presentación con portada, introducción, el deporte en la antigüedad, la cantidad de diapositivas que nos enuncian, el deporte en la época moderna, qué es eso del movimiento olímpico moderno, el comparativo del rol del deporte y las capturas de pantalla de la participación. Vamos a hacer 1, 2, 3 conclusiones y la bibliografía o las referencias. ¿Vale? Entonces, es importante tener en cuenta, más o menos haciendo las cuentas, nos van a salir unas 15, unas 17 diapositivas por poquito, ¿vale? Y máximo unas 22, 23 diapositivas. ¿Qué elementos debo tener en cuenta? Pues para el diseño de la presentación utilice evidentemente una herramienta que facilite el proceso en la presentación. Sea creativo, utilice colores, letras, imágenes de fácil visualización, procure que el fondo de sus diapositivas sean blancas y la letra oscura. Evite colocar mucha letra de pronto encima de imágenes porque a veces no se lee muy bien cuando no hay como un buen, ¿cómo es que se llama eso? Cuando colocas una imagen a full color y le colocas una letra encima, no se denota tanto. Entonces es importante tener presente esto, evite incluir demasiado texto, haga uso de tablas, gráficos, mapas conceptuales u otras herramientas que le permiten sintetizar esa información y le permiten casi que hacer un mapa mental mejor, más adecuado de su proceso de aprendizaje. Tener en cuenta la lectura y las características de los textos que usted ejecute también deben ser propios, ¿vale? Procuremos no copiar y pegar. Si de pronto incluimos alguna frase de algún autor, importante hacer las citaciones respectivas. La página web o el blog entonces va a tener 3 elementos: la tarea número 1, la infografía, la línea del tiempo y la presentación en PowerPoint. La página web que diseñe deberá tener cada una de las actividades y pues evidentemente, como nos damos cuenta, pues se va nutriendo actividad tras actividad. Y esta página es considerada como la entrega final del curso. El comentario hacia otra persona debe ser reflexivo y con un análisis profundo, mirando puntos divergentes y convergentes. Evite realizar sus comentarios después de los 3 días antes de finalizar la actividad para que se facilite el proceso de todo el grupo. Y antes de entregar el producto solicitado, revisar por favor que cumpla con los requerimientos que están señalados en la guía de actividades y normas APA. Igual también ortografía, buena redacción en esa presentación que vayan a hacer. Fácil, en la rúbrica de evaluación de esta tarea número 3 se van a evaluar 4 elementos, o los 100 puntos se van a distribuir entre estos 4 elementos. Uno, en que usted realmente diferencie el deporte de lo que ocurría en la época antigua y lo que puede suceder ahorita, o lo que empezó a suceder en la moderna con el movimiento olímpico. Eso va a ser como conceptualmente. 2, el diseño de su presentación, que sea creativa, clara, organizada,
que tenga los elementos, que tenga las diapositivas solicitadas, que tenga las conclusiones adecuadas. El otro elemento va a seguir siendo que igualmente pues felicito muchísimo a todas las personas porque las páginas web o los blogs están muy bien diseñados. Y pues el otro elemento es que podamos interactuar de manera oportuna con las demás personas compañeras. Listo. Eso va a ser hasta el 3 de enero. Entonces, hubiera sido muy interesante en este momento que hubiéramos generado un espacio de diálogo, de preguntas posiblemente para la ejecución de esta actividad. Procure de pronto tomar estos elementos reflexivos que hice hoy sobre la edad antigua, puede incluir otros, insisto, y en la edad moderna también señale, tengan presente también esos elementos sociales que están ocurriendo para poder comprender con mayor detenimiento por qué surgen, digamos, los Juegos Olímpicos modernos o cómo se fueron estructurando también los deportes a nivel europeo principalmente, que es lo que nos podemos empezar a denotar. Bueno, entonces, una vez concluya ya toda la parte de historia del deporte, pues va a venir la tarea número 4. Esta va a iniciar el martes 4 de enero y va a finalizar el 31 de enero del 2022. Esta actividad tiene 150 puntos, tiene mayor porcentaje. Casi que si sumamos la tarea número 3 y la tarea número 4 serían 250 puntos y es bastante peso. La verdad, este nivel intermedio es el que tiene más peso para poder cumplir con nuestras actividades y culminación satisfactoria del curso, evidentemente. Seguimos en este momento intermedio, vuelvo y reitero, es importante descargar, leer con detenimiento la guía de actividades y la rúbrica de evaluación. También importante leer el foro de discusión. En este caso, pues nuestra tarea número 4 va a estar enfocada en América Latina y Colombia. Entonces, va a ser muy interesante, sé que a muchas personas les va a parecer muy enriquecedor este aprendizaje porque ya empezamos a aterrizar en nuestro contexto social, político y geográfico. 150 puntos, 4 de enero y 31 de enero. Resultados. Vamos a indagar sobre el impacto del deporte y la relación que puede tener con las problemáticas sociales de las comunidades cuando se adoptó y se popularizó el deporte en el contexto latinoamericano, a partir de un contenido multimedia que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ¿cuál fue el impacto del deporte en el contexto latinoamericano y cómo está relacionado con diferentes situaciones o problemáticas sociales que se dan? La actividad consiste en 9 puntos, parecen muchos, pero es bastante interesante. Uno, pues como iniciamos siempre nuestras tareas, entonces vamos a realizar una lectura detallada de los textos que están sugeridos ahí en la unidad 3, adopción y popularización del deporte en América Latina y Colombia. Vamos en segundo momento, a visualizar el OBI, que el OBI pues es ese objeto virtual de información del curso. Que habla sobre la adopción y popularización del deporte en Colombia. Importante que lo sigan por medio del link. Me salgo aquí un momentico de la presentación y les muestro. Este es el OBI. Entonces es un video MP4, de hecho también lo pueden descargar en los momentos que yo sé que no tienen conectividad, pues es importante ver este video y lo podemos descargar. Y aquí simplemente le damos play y ahí es un video de 5 minutos y medio. ¿Vale? Vuelvo y me acerco aquí a la presentación.
Visualizo ese hobby. Luego, en tercer momento, voy a seleccionar un país de Latinoamérica, el que yo quiera, el que yo considere que sea diferente a Colombia, y vamos a realizar una búsqueda bibliográfica sobre cómo fue el proceso de adopción y popularización del deporte en ese país, teniendo en cuenta pues todo el entorno social que pudo haber tenido en esa época. Puedo coger en México, Costa Rica, Nicaragua, Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia, entre otros, Cuba, el que ustedes deseen. Y vamos a averiguar la mayor cantidad de información sobre cómo inició el deporte y cómo se popularizó realmente. Cuarto, pues vamos a realizar esa búsqueda bibliográfica sobre el proceso de adopción y popularización del deporte en Colombia. Entonces, casi que vamos a consultar sobre Colombia y sobre otro país. ¿Listo? De pronto, si alguna de las personas de acá tuvo la posibilidad de participar en el foro, perdón, en el congreso que se hizo latinoamericano unas semanas atrás, había una conferencia específica de cómo se generaba este proceso de adopción y popularización en Colombia y hubo otro de Costa Rica. Entonces, si lo pudieron ver, genial, porque seguro tienen un poco de la tarea adelantada. Bueno, punto 5, ahora sí, viene ya casi que los primeros 4 puntos son de consulta, de análisis, de información, de ir organizándola. Y ya en el quinto punto, pues vamos a hacer ese escrito reflexivo que va a plasmar ese comparativo entre la situación encontrada en Colombia y en el otro país, focalizando siempre las problemáticas, efectos positivos, negativos, cuáles fueron los pro, ¿cierto? ¿Fueron deportes similares? ¿Fueron otros deportes? También puedo tener en cuenta de pronto todo ese bagaje o toda esa historia que pueda haber entre los grupos indígenas o las civilizaciones que yo les decía, si van un poco a México, las de Calamaya, si van un poquito más para abajo, pues encontrarán la civilización inca, o de pronto con nosotros mismos. ¿Qué pasaba con nuestras comunidades indígenas? Yo estoy segura que muchas de ustedes, muchas de las personas de aquí pertenecen a una comunidad indígena y creo que va a ser muy valiosísimo empezar a retomar esos elementos y el impacto de los deportes también en las diferentes situaciones de nuestro país. Entonces hago ese escrito reflexivo. ¿Qué elementos debe tener este escrito? Va en el punto 6. Debe tener mínimo 2 páginas. ¿Vale? Entonces ya vamos a ir un poquito profundizando en nuestra capacidad de argumentar. Que tenga estas características. Estas son más de tipo de forma. Arial 12, interlínea 1,5, no debe contener imágenes. Si las tiene, colóquelas al final como anexos. Haga las citaciones respectivas y la bibliografía en norma ZAPA. En ese anexo, pues ahí nos habla de esa misma hoja adicional si quiere colocar imágenes que ilustren las problemáticas que se estaban viviendo. Ya de fondo, cuando uno escribe un texto, ¿vale? Entonces sí es importante colocarle un título al texto, siempre tratemos de hacer de cualquier ensayo, de cualquier apreciación que yo tenga sobre algo, colóquenle un título interesante, un título llamativo a este escrito. Luego, en el primer párrafo, casi que usted puede colocar una introducción. Después hable de un primer país, las características, cómo fue esta adopción, cómo se popularizó el deporte, qué elementos habían allí presentes. Luego hable del otro país, posiblemente mismas características u otras características. Y luego después empiece a relacionarnos, empiece a hallar puntos de convergencia. Puede hablar, detallé 4 elementos: iniciación, problemáticas sociales, cómo las solucionaron, impacto económico del deporte.
Traten de establecer como unas categorías ahí para analizar esa información, o pueden hacer también un cuadro comparativo posiblemente, aunque recuerden que deben ser esas mínimos 2 páginas de solo texto. Ahora, entonces, si incluyen un cuadro comparativo, sería se tomará en cuenta como parte de anexo. Y al finalizar, pues hagan una conclusión o a lo mejor 1 o 2 párrafos con las conclusiones que pueda tener su texto. Casi que de esa manera les saldrán las 2 hojas estructuradas: título, introducción, descripción de cada país en cuanto al deporte, luego hacemos el comparativo, el análisis, la reflexión y finalizamos con nuestras conclusiones. En el séptimo punto, pues vamos a actualizar nuestra página web y vamos a incluir nuestro escrito. Entonces, casi que tenemos ya 4 actividades, insisto: infografía, línea del tiempo, la actividad de la tarea 3, que va a ser nuestra presentación en PowerPoint, y en pues vamos a incluir un escrito. En el foro de discusión vamos a compartir un resumen de ese escrito. Ese escrito de 2 páginas no lo vamos a colocar completo en el foro de discusión, sino solamente vamos a máximo 2 párrafos. ¿Listo? Y lo incluimos ahí, además de nuestro enlace para que las demás personas podamos visualizar cuando ya esté actualizado. Finalmente, en el punto 9, pues vamos a realizar un comentario a otra persona de nuestros compañeros y compañeras. Y lo mismo, entorno inicial, revisar esa agenda de curso, noticias a lo mejor. La web conference siguiente va a ser al finalizar esta tarea, ¿vale? Entonces igual también va a estar ahí la grabación, y con seguridad sé que muchas personas la volverán a ver al iniciar estas actividades de la tarea 4. Vamos a completar mínimo 2 participaciones en nuestro foro. Vamos a colocar nuestro resumen de nuestro escrito de 2 páginas, vamos a colocar solamente 250 palabras e incluir el enlace de nuestra página web o de nuestro blog. En segunda instancia, pues vamos a comentar el trabajo de otra persona. En el entorno de evaluación, entonces usted debe enviar ese documento en PDF que incluya una portada, va a incluir su escrito de 2 páginas, los anexos que puede tener, sea un cuadro comparativo, sean imágenes ilustrativas, va a colocar su enlace actualizado, evidentemente pues tiene conclusiones de toda esta actividad, referencias, bibliografía, y los pantallazos o las capturas de pantalla de su participación en el foro. Evidencias, pues va a ser este mismo documento en PDF, portada, escrito, anexos, enlace actualizado, conclusiones, bibliografía y pantallazos. ¿Cómo lo vemos? Bueno, los lineamientos generales que vamos a tener para esta tarea número 4, pues va a ser ese análisis comparativo entre Colombia y otro país de América Latina, de su preferencia, de su elección. El segundo elemento, pues va a ser ese análisis fundamental y que pueda reflexionar sobre las problemáticas sociales que viven dichos países cuando se generaron las prácticas deportivas y demás, y cómo se popularizan y qué hay ahí alrededor. El escrito pues debe seguir los elementos que solicitamos de 2 páginas, de normas APA, de hacer citaciones, de incluir imágenes si usted quiere. Dentro del mismo texto no incluir imágenes, sino al final, ¿no? Es un escrito muy reflexivo con sus palabras. Debe tenerse, por eso es importante colocarle un título, no se les vaya a olvidar. Deben tenerse en cuenta las lecturas que están y la característica de estos textos que ustedes van elaborando. Acuérdense que son de elaboración propia. Si tomamos alguna frase de alguien, pues debemos hacer la respectiva citación. No copiar y pegar
literalmente de los textos. Acuérdense que hay que darle la credibilidad a la persona que se tomó el tiempo, el reconocimiento que se tomó para hacer ese escrito. La página web o blog debe incluir los elementos de la presentación, la infografía, la línea del tiempo, la presentación y el escrito, ¿vale? La página web que diseñe deberá incluir cada una de las actividades que se realicen, ya que vamos para la última fase, la quinta, entonces este va a ser casi que la entrega final. Y bueno, el comentario hacia otra persona compañera debe realizarse desde todo este proceso reflexivo. Evite realizar sus comentarios en los últimos 3 días antes del cierre de la actividad para facilitar el proceso de todo el grupo. Y antes de entregar el producto solicitado, revisar por favor que cumple con todos los requisitos y que está de manera completa. Normas APA siempre. En la rúbrica de evaluación de la tarea 4 vamos a tener 4 elementos, o estos 150 puntos se van a repartir entre estos 4 elementos. Uno, vamos a analizar el impacto que ha tenido el deporte en las problemáticas sociales de Colombia y de otro país de América Latina a través de nuestro texto reflexivo. El documento debe presentarse de forma organizada, bien redactada, siguiendo todos los lineamientos que están presentes. El diseño de la página web o blog que está siendo nutrida por la tarea tanto 3 o 4 y la interacción oportuna con las demás personas compañeras. Yo en este espacio pues solamente coloqué las referencias que consultamos para la tarea número 2 y bueno, queda nuestro espacio de dudas e inquietudes. Yo espero haber sido bastante clara con ustedes en este proceso de cómo realizar las actividades, ¿vale? De qué elementos debemos tener en cuenta. Igualmente, pues queda la grabación, ¿vale? Pero importante entonces, voy a dejar aquí de compartir pantalla. Tener presente los elementos y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, no duden en consultarme. Estamos iniciando la parte gruesa de nuestro curso de Historia del Deporte y es de los cursos yo creo que más bonitos porque nos dan esta apreciación del devenir del deporte y de todas estas connotaciones sociales que están ahí impresas, porque el deporte es un fenómeno social y pues ayuda, contribuye o a veces no tanto a las diferentes situaciones que se presentan en la sociedad. Espero que les haya gustado, quedo presta, quedo atenta a sus actividades, a sus dudas, a sus inquietudes y bueno, en estas épocas de Navidades continuaremos en el proceso de seguimiento y de orientación. Un gusto igual, estaré atenta y nos vemos en una próxima ocasión. A ver, déjame de grabar.